En este video, veremos cómo el juego de dominó es una excelente manera de aprender y practicar las matemáticas con los niños. Recomendamos empezar con un juego de doble 6 que conste de 28 fichas o dominós. A medida que los niños vayan avanzando, se puede ampliar con otras variedades, como la del juego de doble 9 o el de doble 12, que en lugar de fichas hasta el 6, vendrán con las fichas hasta el 9 o hasta el 12, respectivamente. Para jugar, primero riegue todas las fichas de dominó sobre la mesa y hablen sobre ellas. ¿Qué observan? Así es. Cada ficha tiene dos grupos de puntos con una línea en el medio que los separa. Y además, algunas fichas no tienen puntos. También pueden decir a los niños que alineen las fichas de dominó, lo cual los ayuda a practicar el orden numérico. Pueden empezar con el 0 y luego buscar un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 y un 6. Bueno, miren, el número más alto que tenemos en este juego llega hasta el 6. Esto los ayuda a acostumbrarse a prestar atención solo a un lado de la ficha a la vez. También pueden hablar sobre cuántos puntos hay en total, preguntando: bueno, si tenemos 3 puntos en este lado y 2 en el otro, ¿cuántos puntos tenemos en total en esta ficha? Esto ayuda a los niños a empezar a ver cómo se pueden combinar números pequeños para formar números grandes. Una vez que los niños estén listos, podemos voltear todas las fichas y mezclarlas. Sabemos que los juegos de dominó para adultos pueden ser muy competitivos y tener reglas como no se puede hablar en la mesa. Pero aquí usamos este juego para ayudar a los niños pequeños a practicar las matemáticas. Así que cuanto más puedan contar en voz alta y hablar sobre los números, mejor. A continuación, cada jugador agarra 7 fichas del montón. El resto de las fichas se quedan aquí, en una pila para robar. Con los niños más pequeños, se puede jugar con las fichas boca arriba para ayudarles a aprender. A continuación, la persona con el doble más alto juega esa ficha primero. Así que ese sería el doble 6 que tengo aquí. Luego, el siguiente jugador tiene que colocar una de sus fichas que también tenga 6. Ahora el siguiente jugador puede colocar un 0 o un 4. Y si juego otro doble, lo colocaré perpendicularmente al final de la línea. Normalmente, quiero deshacerme de mis fichas más altas porque al final contarán para mi puntuación. Así, a medida que los niños crezcan, empezarán a disfrutar de esta estrategia. Pero seguiremos construyendo la línea. Y si no puedo jugar nada, robaré de la pila hasta que agarre una ficha que pueda jugar. Ahora bien, en este juego de doble 6 con 28 fichas, si hay 4 jugadores, no habrá pila para robar. Así que, en este caso, si alguien no puede jugar una ficha cuando le toque, en lugar de sacar una nueva, ese jugador tendrá que pasar su turno. El juego termina cuando alguno de los jugadores se deshace de todas sus fichas. Si llegamos a una situación en la que nadie puede jugar ninguna ficha, entonces se produce un empate y nadie gana esa ronda. Si se juega por puntos, al final, los jugadores que siguen en la partida suman los puntos restantes en sus fichas y registraremos esa cantidad de puntos para el jugador que ganó la ronda. Cuando los niños juegan al dominó, practican mucho el reconocimiento rápido de cantidades, una habilidad importante conocida como subitización. Y antes de que puedan subitizar los 6 conjuntos de puntos, practicarán el conteo cada vez que jueguen. El dominó también es una excelente manera de introducir la idea de la estrategia de juego, preguntando a los niños qué movimientos creen que deberían hacer a continuación y por qué. Esto anima a los niños a pensar con antelación basándose en las jugadas disponibles, lo cual los ayuda a desarrollar sus habilidades de razonamiento lógico. Y los niños más grandes pondrán a prueba sus habilidades de adición cuando llegue el momento de sumar todos los puntos restantes al final de cada ronda.